Vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Aleluya. Gracias. La palabra del Señor en Génesis 2, 16 y 17. Y quiero predicarte bajo el tema: un solo camino a la vida eterna. ¿Estamos allí? Para la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Espíritu de Dios, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos en esa mañana. Te damos toda gloria, honra y exaltación porque reconocemos su poder en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que te anhelamos, que te deseamos y que te necesitamos, Señor, más que a cualquier otra cosa. Hoy, Espíritu Santo, solo quiero ser un instrumento, un vaso de barro, un portavoz de tu palabra. No te pido, Señor, que me quites, sino que me utilices como un instrumento de tu gloria. Padre, que tu palabra haga el efecto por el cual es enviada a cada vida, Señor. Toca, Señor, aún hasta la fibra más profunda, porque sé que hoy, Señor, tu palabra ha traído, Señor, una renovación a nosotros. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Aleluya. La palabra del Señor es muy clara. En el inicio, en Génesis, Dios le dice al hombre y a la mujer cuáles son sus opciones. Le dice: puede comer de todo lo que hay en el huerto, pero Dios es muy específico, diciendo: el árbol del bien y del mal no vas a comer. Y el Señor advierte y le dice al hombre: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí hay dos cosas. Primero, el Señor le está diciendo al hombre que lo creó con la capacidad de elegir, que lo creó con la capacidad de tomar decisiones. Tú eres un ser pensante, tú eres un ser racional. Tú tienes la posibilidad de pensar antes de actuar, a diferencia de los animales. Tú tienes la posibilidad de pensar en las consecuencias de la decisión que vas a tomar antes de hacerlo. Dios le está diciendo al hombre: bueno, mira, están estos árboles en el huerto y hay uno del que no puedes comer, porque el día que de él comas vas a morir. El hombre no estaba inocente y no desconocía las consecuencias, porque cuando Dios le da a elegir, también le da la advertencia de lo que puede pasar. El problema del hombre es que el hombre tomó la decisión deliberada, consciente de desobedecer. No solo una, sino dos veces. Número uno, Eva toma una mala decisión. Número dos, Adán toma una mala decisión. Las decisiones son las que nos van a llevar a nosotros al camino por el que vamos a andar en la vida. Dios hizo al hombre no como un robot para que lo ame, programado para amar, no, sino que Dios es un Dios de justicia. Y en su justicia nos creó para que tú, por voluntad propia, lo elijas. Nadie te obliga a amar al Señor. Nadie te obliga a obedecer al Señor. Nadie te obliga a buscar y a entregar tu vida a Cristo. Nadie te obliga a que te bautices y bajes a las aguas. Nadie te obliga a que vengas cada domingo a sentarte en esta silla, porque tú eres un adulto y una persona racional, pensante, que toma decisiones. La decisión de servir y amar a Dios es voluntaria. Dios quiere que nosotros lo amemos por elección, por decisión, porque queremos amarlo, porque lo elegimos a Él antes que a cualquier otra cosa. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que por voluntad decidamos someternos a Él sin que nadie nos obligue. ¿Sabes qué es lo que pasa con la ley? Es que la ley obligaba al hombre a amar a Dios. La ley obligaba al hombre a obedecer reglas.
Pero al final de cuentas, el obedecer reglas hacía que el hombre se creyera santo, se creyera perfecto y se creyera con la capacidad de tirarle la piedra al que tenía enfrente. La ley hacía que un montón de hombres, creyéndose sabios y creyéndose rectos por seguir los mandamientos, pudieran tomar piedras para matar a una mujer que habían encontrado en adulterio. Porque la ley no te hacía amar al prójimo ni amar a Dios. La ley te hacía caminar como si estuvieras todos los días haciéndote una radiografía. Porque lo que la ley hacía era exponer la condición del hombre, si estaba bien o si estaba mal, si comía o no comía cerdo, si se lavaba o no se lavaba, si seguía reglas o no seguía reglas. Eso es lo que hacía la ley. Pero cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, entendemos que la gracia no es por obras, no es porque yo sea muy perfecta, sino porque yo decidí creer. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto me está diciendo a mí que mi salvación no es porque yo haya sido una buena persona, o no porque tenga dinero, o no porque sea pobre o humilde, no porque vive en una casa grande o en una de cartón. Lo que me está diciendo esto es que por haber creído en Cristo, la gracia me cubre, la gracia me envuelve. Pero lo más tremendo es que mientras la ley hacía que el hombre se sintiera perfecto por cumplir reglas, la gracia lo que me hace sentir es que yo no merezco nada, pero que Él en su infinito amor y su bondad me aprobó. Él me aprobó, porque yo no busco la aprobación del hombre, sino la de Dios. Pero esto no es lo más tremendo. Lo más tremendo es que mientras la ley me hace buscar la aprobación del hombre, la gracia lo que me hace es buscar la aprobación de Dios. Porque cuando yo busco la aprobación según la ley, si alguien me ve cometiendo un error, entonces estoy en pecado. Pero si nadie me ve cometiendo un error, estoy bien, soy santa. Pero según la gracia, hay alguien a quien tenemos que agradar 24/7, y es a quien sus ojos ven toda la tierra. A mí me gusta la gracia porque la gracia no me hace agradar al hombre. La gracia me hace buscar la aprobación de Dios. Con la ley, con las reglas, cualquiera puede engañar al hombre. Pero con la gracia se vive con una vida genuina. Se vive una vida con temor. Se vive una vida santa. Porque yo no estoy buscando agradar al que tengo al lado, no. Yo estoy buscando agradar al que me ve de allá arriba. Estoy buscando agradar al que dio su vida por mí. Y no porque alguien me obliga, simplemente porque he entendido y se me ha revelado que como he creído, ha sido tan grande su misericordia que ahora lo que yo quiero es buscar su aprobación. Que ahora yo quiero agradarlo a Él y no a mí misma. Que no me interesa renunciar a lo que yo quiero por buscar lo del cielo y por buscar lo del reino del cielo. Porque eso hace la gracia. La gracia le hace entender al hombre que él no merecía nada, pero que en la cruz del Calvario fue quitado el obstáculo que no nos dejaba entrar al camino estrecho. Que en la cruz del Calvario el pecado que obstruía nuestra entrada al cielo fue quitado a través del sacrificio de Cristo. Eso hace la gracia. Eso hace la gracia del cielo. La gracia hace que yo elija a Dios, mientras que la ley y la religión me apartan de Él. Porque en la religión yo puedo hacer creer a todos que yo soy muy perfecta. Porque en las reglas yo puedo hacerle creer a todo el mundo que yo soy la más santa, ¿sí? Pero con la gracia se vive una vida de verdad íntegra. Porque yo no estoy buscando agradar a otro que no sea Dios. Porque yo he entendido que el que dio su vida por mí fue Él. Porque yo he entendido que el hombre no ha hecho nada por mí, mientras que Él lo dio todo por mí. Los judíos buscaban agradar a los sacerdotes,
Buscaban que los sacerdotes lo vieran de pie orando en la sinagoga, llevando la mejor ofrenda. Pero yo creo que lo más precioso es cuando yo vengo a la iglesia, no a buscar a que los pastores me vean como yo adoro, sino que el cielo reciba mi ofrenda de adoración, sino que el cielo reciba mi ofrenda de alabanza, mi ofrenda de sacrificio. Porque busco una aprobación que no es terrenal, una aprobación que no se consigue haciendo algo por el hombre, sino haciendo todo por aquel que me ve en el cielo. Porque yo busco ser un templo para el Espíritu Santo. Eso hace la gracia, que yo me santifique, porque yo quiero ser un templo para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a estar en mí porque yo siga una regla de hombre. El Espíritu Santo va a estar en mí porque yo de verdad he entendido la revelación de la gracia, de la misericordia, de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Esa palabra, cuando el Espíritu Santo me la daba, yo le decía: wow, Señor, es verdad. Nosotros cuántas veces hemos podido elegir y lo hemos hecho mal. Cuántas veces podemos elegir agarrar la Biblia en vez de agarrar el teléfono para entrar a Facebook. Cuántas veces podemos elegir llegar al servicio temprano para ver en qué ayudamos en vez de quedarnos viendo novelas. Cuántas veces podemos elegir pasar al altar y derramar nuestras lágrimas en vez de quedarnos allá atrás sentados hablando con el hermano que allá vende las cosas. Cuántas veces podemos elegir venir a la iglesia y adorar de verdad, no estar viendo el reloj a ver a qué hora se va a terminar el servicio. Todo tu relación con Cristo depende de una decisión. Tu vida en Cristo depende de las decisiones que tomas todos los días. Si te santificas más, si lo buscas más, si lo anhelas más. No se trata de que el grupo de alabanza como que le falta meterse más con el Señor porque no se siente nada. No es el grupo de alabanza. Eres tú que no vienes dispuesto a adorar. Eres tú que no vienes dispuesto a derramar tu corazón. Eres tú que no vienes dispuesto a dar ofrenda de alabanza. Eres tú que estás frío. Eres tú que estás apagado. Son tus decisiones. Yo no adoro, no vengo a la casa de Dios por qué bonito canta el grupo. Yo vengo a adorar porque lo amo. Y el Señor busca que tú le ames porque tú has elegido amarlo así. ¿A quién le gustaría estar o casarse con una persona que no le ama? ¿A quién le gustaría casarse con una persona porque lo obliguen y no por amor? A nadie. Lo mismo es con Cristo. Él no está buscando una novia que viene a la iglesia obligada. La novia de Cristo es la que elige ser su novia. La novia de Cristo es la que elige presentarse santa, sin mancha, sin arruga. Esa es la verdadera novia de Cristo. Ahora bien, siendo seres humanos pensantes, racionales, libres para tomar decisiones, hay una cosa que se llama libre albedrío. Pero este libre albedrío no quiere decir que tú puedes volar si quieres. No, hay limitaciones. En lo que se refiere a nuestro libre albedrío es que tenemos la responsabilidad sobre nuestras decisiones. Que las decisiones que yo tomo van a determinar muchas cosas en el propósito que Dios marcó e implantó sobre mi vida. La palabra dice en Deuteronomio 30, 19 y 20, vamos a buscarlo. Deuteronomio 30, 19 y 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El hombre tiene una advertencia y se le dice: hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos de que yo te di a escoger entre vida y entre muerte. Y una realidad que la iglesia de Cristo no puede negar es que se le ha dado opciones. Se le ha dicho: elige entre la vida o la muerte. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos.
Porque son pocos los que se aferran a vivir una vida en santidad. Porque son pocos los que se aferran a vivir una vida eligiendo amar a Dios por encima de sí mismos. Para que podamos recibir bendición, la Biblia dice, ama al Señor y obedécelo. O sea que un significado de que yo amo es obedecer. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero soy rebelde. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero no me someto a su palabra. Yo demuestro que amo al Señor en mi entrega y en mi obediencia y en mi sumisión a su palabra. Ahí es cuando yo demuestro que de verdad lo amo. Porque cualquiera puede decir, ay Señor, te amo, te amo, te amo. Pero cuando viene la exhortación, salimos corriendo. Somos los primeros que salimos corriendo. Pero cuando viene la prueba, somos los primeros que salimos huyendo. En la prueba, en la adversidad, en el momento difícil, ahí demostramos nosotros nuestro amor por Cristo. Ese amor genuino que decimos sentir por Él lo demostramos en los momentos difíciles. Ahora bien, el Señor le ha dado al hombre la voluntad para decidir. Pero también al mismo tiempo Jesús, en las bienaventuranzas, Jesús mientras da sus sermones nos da también opciones y nos dice en Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14, vamos a buscarlo en la Reina Valera 1960. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora bien, la Biblia establece dos caminos, el ancho y el angosto. Pero también nos da advertencias y nos dice, uno conduce a la destrucción, mientras que otro nos conduce a nosotros a la vida eterna. Ahora bien, hay un solo camino a la vida eterna, uno solo. Pero para que el hombre camine en dirección a la vida eterna, necesitará dos cosas: obedecer al Señor y amarlo. Porque si no hay amor en realidad no estamos haciendo nada. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. Entonces, si para empezar seguimos a Cristo por habernos enamorado de un milagro y no de Él, ahí ya estamos mal. Si estamos diciendo seguir al Señor, pero caminamos en este mundo haciendo nuestra propia voluntad y no la suya, no estamos haciendo nada. ¿De qué sirve que una persona diga, yo me bauticé, yo estoy en los caminos del Señor, pero esa persona no se somete a la palabra, no obedece la palabra, no ama al Señor con su corazón, no es genuino, no ha entendido la revelación de la gracia? ¿Cómo esa persona puede decir que está caminando hacia la vida eterna si está viviendo como le da la gana? Porque para caminar por el camino estrecho hay que negarse primero a uno mismo. Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, primero se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Significa que si yo digo que estoy caminando por el camino estrecho, va a ser un camino donde yo tengo que presentarme como un sacrificio vivo. Yo soy un sacrificio vivo, porque estoy rindiendo mi propia vida, mi propia voluntad, no para hacer lo que yo quiero, como decía Pablo, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió a hacer su obra perfecta. Por eso estamos nosotros aquí. La palabra del Señor dice en Jeremías 21:8: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Nuevamente la palabra del Señor está diciendo que le dio al hombre posibilidades, que le dio al hombre opciones, porque eso es la justicia de Dios. Dios no se puede llamar justo y hay un solo camino. No, el hombre elige por dónde quiere caminar. Y tus decisiones son las que te van a llevar a obedecer a Dios o a desobedecerlo. Tus decisiones son las que te hacen caminar en obediencia o en rebeldía. Tus decisiones son las que te hacen caminar en obediencia, en bendición o en maldición. Porque aún conociendo la palabra, siendo escogidos, muchos siguen viviendo una vida de pecado. Muchos siguen viviendo una vida desagradable delante de los ojos del Señor.
Eso no es caminar por el camino estrecho. Eso es el camino ancho, por donde es fácil. Sí, que fácil no tener ningún compromiso con Dios. Qué fácil decir que amo a Dios, pero no obedezco su palabra. El camino ancho, por eso es ancho, porque es fácil andar por él. Porque cualquiera puede ir por él, pero pocos son los que se atreven a entrar por esa puerta estrecha. Pocos son los que se atreven a caminar realmente en obediencia. Hay algo más tremendo en esto. Y es que según la Biblia en Romanos 8:29, en la versión 1960, la palabra dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pablo nos está diciendo que Dios ha predestinado a muchos. O sea que muchos ya tienen una historia escrita. Jeremías también dijo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ya hay una predestinación. David también dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Es decir, hay una predestinación, hay un libro escrito, hay un propósito. Qué hermoso estar predestinado. Pero déjame decirte que la predestinación no te salva de fallar. Ser elegido, ser escogido aún desde el vientre de tu madre no te hace excepto de errores. No te hace excepto de fallar en tus elecciones. Y esto lo comprobamos con Sansón. Sansón, un hombre que incluso antes de ser concebido, ya su madre y su padre habían recibido palabra. Él iba a ser el hombre que Dios iba a usar para derrotar a los filisteos, a los enemigos de Israel. Había propósito, sí. Había predestinación, sí. Había un libro escrito sobre Sansón, sí. Había propósito, sí. Fue un llamado, fue un escogido, sí. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Sus malas decisiones. Muchos dicen: no, es que yo, aunque yo me equivoque, como yo sé que estoy predestinado, como desde el vientre de mi madre dieron palabra, yo sé que yo de otra forma me voy a salvar. Esa fue la confianza de Sansón. No, yo tengo palabra. No, yo tengo al Espíritu de Dios. No se va a ir de mí. Él va a estar conmigo porque hay una palabra de Dios y Dios tiene que cumplir su palabra. Sí, pero hay una condición. Dios le habla y le da palabra a su madre, pero le dice que por la cabeza de su hijo no va a pasar navaja. Lo mismo pasa con Adán y con Eva. Pueden comer de todo, pero de allí no, porque el día que coman van a morir. O sea que cuando Dios nos da las opciones, también nos dice el destino que nos espera. Cuando usted se sube a un avión, a usted siempre le dicen para dónde va. Incluso el capitán del avión dice: si este no fuera su destino, por favor avisar a alguien de la tripulación. Es decir, que cuando tú te embarcas en un camino, ya sabes en dónde vas a terminar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Lo mismo pasa con nuestras decisiones. Si tú estás viviendo una vida de pecado y de desobediencia, obviamente no puedes esperar que tu destino sea el cielo. Sansón seguía confiado de que había una palabra sobre él. Y no se equivocó una vez, sino muchas. Y el hombre que había sido elegido para asesinar y para derrotar al pueblo enemigo terminó siendo asesinado por ese pueblo contrario. Terminó siendo avergonzado por ese pueblo contrario, porque tus decisiones son las que pueden cambiar tu destino. No podemos confiarnos. No podemos decir: no, es que el otro día vino un profeta y me profetizó esto y lo otro, pero tú ¿qué estás haciendo para que eso se cumpla? No, es que a mí me profetizaron que yo iba a predicar aquí y allá, pero ¿qué estás haciendo para que eso se cumpla? No, es que me profetizaron que tengo el don de sanidad, pero ¿qué estás haciendo para que eso se cumpla? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Te estás santificando? ¿Te estás apartando?
que me profetizaron que mis hijos iban a ser unos siervos del Señor. ¿Cómo los estás educando? ¿Qué ejemplo están viendo de ti? No, es que a mí me profetizaron que yo iba a ser pastor, pero ni siquiera vienes a la iglesia. Eres el hermano Domingo. Y siquiera fuera todos los domingos, a veces que cada 15 días. ¿Qué estamos haciendo para que se cumpla el propósito por el cual fuimos llamados? ¿De qué manera nos estamos esforzando para agradar y para buscar la aprobación del cielo? ¿De qué manera se nos ha revelado lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Cómo hemos entendido que se manifiesta la gracia en nuestras vidas? Sí, Jeremías y David también se equivocaron. Sí, David es cierto, pecó, falló, pero corrigió su camino, pero se arrepintió, pero reconoció su error. A diferencia de un Sansón que ni hasta el último minuto supo entender que todo lo que había pasado había sido a consecuencia de sus propias decisiones. Todas sus decisiones lo llevaron a terminar de esa manera. Y él podía ser un predestinado, él podía ser un apartado, él podía ser un elegido, pero al final de cuentas la decisión de qué camino vamos a tomar es nuestra. La decisión de cómo vas a vivir tu vida es tuya. No es de tus padres, no es de tu esposo o de tu esposa, la decisión es tuya. ¿Dónde está tu corazón? Esa es tu propia voluntad, tu propia decisión. Dios aquí no vino a obligar a nadie para que lo ame, para que lo busque, para que se santifique. Esto es una elección. Esto es por voluntad. Porque alguien dijo: yo me quiero santificar porque yo amo a Dios más que a cualquier otra cosa o persona. El problema es que cuando Dios nos da el milagro, como estábamos enamorados del milagro, Dios se hace a un lado. Y ahora mi milagro es más importante que Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿De verdad amamos a Dios como decimos que lo amamos? Ahora pregúntate: ¿a dónde me están llevando mis decisiones? Lo que he hecho hasta hoy, ¿a qué camino me está llevando? La manera como estoy viviendo mi vida, ¿a qué camino me está llevando? ¿Qué consecuencias puedo enfrentar por lo que estoy haciendo? Por la manera en que he tomado decisiones. ¿A dónde nos están llevando nuestras decisiones? Jesucristo dijo que nos esforzáramos por entrar por ese camino estrecho. Si esto fuera fácil, ¿tú crees que la Biblia diría que el reino de los cielos es para valientes? Hay una traducción que a mí me gusta más que dice que el reino de los cielos es para violentos. Yo lo creo así. Porque para someterse hay que ser violento. Para poder renunciar al mundo hay que ser violento incluso con nuestra propia carne. Hay que arrancarnos a nosotros mismos los deseos de pecar. Hay que luchar muchas veces en contra de nuestros propios deseos para poder mantenernos en santidad. Sí, porque la santidad es una elección. No es que yo soy santo porque cada vez que voy a la iglesia le digo a Dios que me santifique. Y si Dios viene entre semana, ¿no te vas a ir al cielo? No se trata de que yo peco toda la semana pero me santifico cada vez que voy a la iglesia. Eso no es el camino que Cristo nos mandó a caminar. Él dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese primero a sí mismo. Sé valiente, sé violento, niégate, arráncate tus deseos de pecar. Toma tu cruz, toma el sacrificio, sacrifícate. Y ahora sí sigue por el camino estrecho. Si fuera fácil, todo el mundo anduviera por el camino estrecho, pero no es fácil. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque pocos se atreven. La Biblia dice que pocos encuentran ese camino estrecho porque sus decisiones los llevan y los desvían.
los apartan porque no han entendido que sus decisiones tienen consecuencias. Dios, antes de que el hombre eligiera comer de ese árbol, le habló de las consecuencias. Le dijo: el día que comas de ahí vas a morir. Pero fue como si le hubiera dicho: ve y come de ese árbol. Pero había una advertencia. Ahora bien, el día que nos encontremos delante de Dios, ese día final, no vamos a poder decir: no, es que a mí nadie me dijo que si yo hacía esto yo me iba a ir al infierno. No, es que a mí nadie me dijo. Claro que se te dijo, se te predicó, se te habló. Se te dijo que tus decisiones son las que te iban a hacer cambiar de rumbo. Cada vez que se hace un llamado a aceptar a Cristo, es un llamado voluntario, porque a nadie se le obliga. Y el que decide venir a Cristo es porque dio un paso hacia adelante por voluntad propia. Nadie le movió el pie. ¿O acaso cuando tú vienes hacia la iglesia alguien te viene cargando? Levante la mano, por favor, si alguien está aquí obligado. Gloria a Dios que nadie. Todos estamos aquí por voluntad propia, porque elegimos el camino estrecho por sobre encima del ancho, porque elegimos obedecer a Cristo por sobre encima de nuestras decisiones. Justo unos versículos antes de Mateo 7:13, Jesús dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Para yo pedir, tengo que hacerlo por mi voluntad, ¿cierto? Si yo quiero agua, yo lo voy a pedir porque yo deseo tomar esa agua. Si yo quiero tocar una puerta, lo voy a hacer porque yo quiero tocar la puerta, porque yo quiero buscarlo. De la misma manera, en el reino de los cielos, el camino estrecho no se encuentra, se busca. Por eso Jesús, versículos después, dice que pocos son los que encuentran el camino estrecho, porque se tiene que buscar. Resulta que no aparece, se busca. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo el esfuerzo por buscar y encontrar ese camino estrecho? Ese camino que nos va a llevar a la salvación. Ese camino que sabemos que no hay perdición. Ese camino que no nos va a llevar a la destrucción, sino a la vida eterna. Vuelvo y te repito, hay un solo camino a la vida eterna. Uno solo. Pero de nosotros depende caminar por él o abandonar ese camino. El que busca lo va a encontrar. De la misma manera que el que vino hoy a buscar la presencia de Dios la va a encontrar. No porque el grupo cante bonito, no porque el que predicó predique bonito, no porque el que predicó vaya y te ponga la mano. Vas a encontrar la presencia cuando aprendas que eres tú quien la tiene que buscar. Porque a veces decimos: no, este servicio no estuvo tan bueno, no se sintió tanto la presencia. El que predicó como que no ayunó, como que no vino en ayuno, como que desayunó un cafecito. No se trata del hombre. ¿Sabes una cosa? La decisión de poner la mirada en el hombre es tuya, pero la decisión de poner la mirada en Cristo también es tuya. Tú decides a dónde miras. Tú decides en dónde pones tu corazón. Tú decides si tomas la Biblia o agarras tu teléfono. Tú decides, porque en el reino de los cielos el que avanza es el que decide avanzar. En el reino de los cielos el que camina por el camino estrecho es el que busca caminar por el camino estrecho. No se le aparece, lo busca por elección, por voluntad, porque quiere, porque anhela y porque desea ese camino. La palabra dice en Josué 24:15: llegó un momento en que el pueblo otra vez se rebela. ¿Cuántas veces Israel se rebeló contra Dios?
¿Cuántas veces Dios advertía a Israel, pero Israel no hacía caso? ¿Cuántas advertencias tuvo Israel, pero nunca quiso hacer caso? Josué, enfadado y cansado de las malas decisiones del pueblo, toma una decisión. Se les enfrenta y les dice en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba diciendo: a mí no me interesa cuál sea tu decisión, pero mi decisión es servir. Mi decisión es que mi casa le pertenece a Jehová. Yo no sé qué camino vas a tomar tú, pero yo y mi casa le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvo y te repito, esto es por voluntad propia. Si no fuera así, Josué no se hubiera levantado a decirle al pueblo: miren, hagan lo que quieran, ya me cansé de pelear, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Vamos a servir al que nos sacó de la esclavitud. Vamos a servir al que nos dio la tierra prometida. Yo vengo y te digo en esta mañana, yo no sé cuál es la decisión que tú vas a tomar, pero lo que yo sí te digo es que el mejor camino y el único que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único camino a la vida eterna. No hay otro camino. No hay santo, no hay religión, no hay nada que puedas hacer. No hay dinero que compre, solo lo que Cristo ofrece. Ningún santo, ningún rezo, ninguna vela le abre el camino a alguien para la eternidad. Lo único que garantiza una eternidad se llama Jesucristo de Nazaret. El único que tiene el poder para reconciliarte con el Padre se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo. No hay otro camino inventado, solo Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Tú puedes querer inventar todas las maneras de llegar a la eternidad, pero no la vas a encontrar. Hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, y ese se llama Jesucristo. Pero te tengo otra noticia: seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo es para violentos. Seguir a Cristo es para gente que dice: yo ahora no vivo haciendo lo que quiero, sino lo que Él quiere que yo haga. Seguir a Cristo significa: me someto a mí mismo a la voluntad de Cristo. Porque ahora no quiero la aprobación del hombre, ni siquiera la mía propia. Quiero la voluntad del que dio su vida por mí. Quiero la aprobación del que dio su vida por mí. Quiero la aprobación del que lo entregó todo para darme salvación y vida eterna. Sí, porque Cristo se entregó para que tú tuvieras acceso al cielo. Había una cosa llamada muerte, llamada pecado, que se interponía entre la vida eterna y nosotros. Pero vino uno que venció a la muerte. Pero vino a uno que quitó y rasgó ese velo que nos separaba de su presencia. Vino uno que nos reconcilió con el Padre. Vino uno que lo entregó todo por la iglesia. Una iglesia genuina, una iglesia que lo ama, una iglesia que no se resiste a su presencia. Una iglesia que lo anhela a Él más que a cualquier otra cosa. Y Jesús nos dice en Juan 19: yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Hay una sola puerta para la eternidad, se llama Jesucristo. Y hoy ha llegado el día, ha llegado la hora de que si estás viviendo entre un camino y otro, de que si estás con un pie en el ancho y uno en el angosto, hoy tomes una decisión.
Y si ya estás caminando en el camino estrecho, afírmate más. Porque la Biblia dice que el que crea estar firme, afírmese más. Que tu voluntad, que tus decisiones no interfieran con tu eternidad. Que tus decisiones no interfieran con la vida que Cristo ha prometido darte. Hoy afírmate en el Señor y dile: Padre, si he tomado alguna decisión que me aparta de tu camino, hoy, Señor, yo me rindo a ti. Y si hoy has venido con el anhelo, con el deseo de salir diferente, es tu decisión. Si no te quieres ir como llegaste, es tu decisión. La palabra se ha expuesto y el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia. Pero ahora es la iglesia la que tiene que decir: renuncio a mí mismo, me despojo de mí mismo para seguir por el único camino que me va a llevar a la salvación, por el único camino que me va a dar vida y vida en abundancia. Vida eterna solamente la hay en Cristo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que un día delante de la presencia del Señor, Mateo 25, 23, la palabra dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes para quién es eso? Para el siervo que no hizo su voluntad, sino que vivió tal como lo dice, como siervo, sometido a su Señor, no tomando decisiones que lo apartaran del camino estrecho, sino que se mantuvo conectado al camino que lleva a la eternidad. Hay muchas cosas que dice el hombre allá afuera que te pueden confundir, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que en ningún otro lado vas a encontrar lo que Cristo te ofrece. Puedes buscar en la historia, en la ciencia, donde tú quieras, pero el único hombre que murió por amor se llama Jesucristo. Ese que hoy está aquí para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos y para hacernos que encontremos ese camino que lleva a la vida eterna. Ponte sobre